Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar ante un Dios vivo? ¿Quién soy yo para estar ante la presencia de un Dios que creó la tierra, que creó el universo? Somos más que bendecidos y más que privilegiados en estar en la presencia de Dios. Y a mí me encantó los últimos dos cantos, que dice que el león está rugiendo. Porque el león está rugiendo en esta casa. Y la Biblia dice que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y dice, y si el león está rugiendo, ¿quién no profetizará? Entonces yo quiero que hoy usted mismo profetice vida donde usted le han dicho muerte. Que usted mismo profetice sanidad donde a usted le han dicho enfermedad. Que usted mismo profetice que sus hijos serán siervos de Dios aunque estén rebeldes. Que usted mismo profetice que su cáncer ya no existe. Que usted mismo profetice, porque el león está rugiendo en esta casa. El león está rugiendo en esta casa. Y si el león ruge, alguien tiene que profetizar. Si alguien se anima a profetizar, de un grito de júbilo. Si alguien se anima a profetizar, de un salto para Dios. Si alguien se anima a profetizar en esta tarde, en decir, no salgo igual de como entré, haga algo diferente hoy para Dios, porque la atmósfera está puesta, la atmósfera está hecha para el que quiera profetizar, profetizar. Porque el mismo Espíritu, y esto lo compartí ayer, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros. Vive en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga bien, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios venció la muerte, esa enfermedad no puede contra ti. Si Dios venció la muerte, esos hijos, ese esposo rebelde no puede contra ti. Porque Jesús decidió mandar su Espíritu a morar en nosotros. Aleluya. Para los que no estuvieron ayer, me llamo Anthony. Bueno, pueden sentarse, que los veo un poco cansados, como diciéndome, ¿cuándo me va a decir que me siente este varón? Mi nombre es Anthony, tengo 22 años. Vengo a la ciudad de Goldsboro, en Norte Carolina. Vengo con mi hermanita y mi amada esposa y el bebé que viene en camino. Y estamos ultra y súper privilegiados de estar aquí. Me han tratado como familia y en verdad se los agradezco. Se ve que aquí está el amor de Dios. Y donde está el amor de Dios en una casa, cosas grandes pasan. Cuando el amor de Dios habita en un lugar, cosas grandes pasan. Entonces yo sé y estoy seguro que esta casa hará y dirá cosas en esta comunidad que desatarán lo que ha estado controlando a esta comunidad por mucho tiempo. Mientras yo venía para acá, el Señor me habló y me dijo que hay una gran potestad en este lugar. En el lugar de Allentown hay mucha hechicería. Me hablaba que había muchos brujos que ustedes no sabían, pero muchos brujos en este lugar. No en la casa, sino en Allentown. Y Dios me decía, donde está mi amor, ahí es donde se va a desatar. Por eso cuando yo entré por esas puertas y me recibieron con amor, yo dije, aquí es. Aquí es. Aquí es. Pero tienen que mantener el mismo amor con todos. Para cuando venga aquel drogadicto, lo reciban de la misma manera. Cuando venga aquel vagabundo, lo reciban de la misma manera. Porque Dios lo puede hacer con cualquiera. Dios lo puede hacer con cualquiera. Y los que se gozaron anoche, ¿dónde están los jóvenes? Estuvieron anoche. Jóvenes, den un grito. Den un grito, jóvenes. Y los que no están tan jóvenes, si quieren dar grito, griten también. Aleluya, aleluya. Un tiempo en victoria, un tiempo de gloria, donde yo les decía que es muy necesario en estar lleno. Es muy necesario en vaciarnos del mundo y estar llenos de Dios. Y algo que va en mano o agarrado con estar lleno con Dios es el reconocer su voz.
Porque ¿cuántos saben que Dios nos habla? ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Mira, su palabra dice que su mano no se ha cortado para sanar. Su mano no se ha cortado para salvar. Dios hasta el día de hoy sigue hablándonos. Dios hasta el día de hoy sigue sanando. El problema es que no lo reconocemos. El problema de nosotros es que no reconocemos su voz. Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo tú escuchas la voz de Dios? Y le digo, mira, Dios te habla a ti también, pero no lo reconoces. Porque andamos ocupados, andamos distraídos, andamos llenos, como hablábamos ayer, de cosas del mundo, de cosas terrenales, que cuando Dios nos habla no reconocemos su voz. Entonces yo quiero hoy hablarle a una iglesia y recordarle que todavía hay poder en la palabra de Dios. Que todavía hay poder en la palabra de Dios. Porque yo veo que esta iglesia es una iglesia que ha recibido palabra. Y esta iglesia, para recibir y para cumplir la palabra que Dios ha enviado, hay que creerla. Entonces yo quiero recordarle a alguien hoy, si alguien se anima a creer que hay poder en su palabra, a creer que su palabra aún sigue vigente, a creer que su palabra hasta el día de hoy tiene poder y tiene autoridad. Santo Jesús. Si abres sus Biblias conmigo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8, vamos a leer del 5 al 13. Yo no sé si aquí hay alguien que ha estado dudando en la palabra que Dios ha soltado para tu vida, pero hoy yo quiero recordarte que aún la palabra de Dios en tu vida sigue vigente. Yo no sé si hay alguien que ha estado dudando, que le han dado palabra pero no lo están viendo. Hoy quiero recordarte que aún su palabra está vigente. El libro de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, me indica con un fuerte amén, así como que comió arroz con habichuela. Yo soy de El Salvador y me dijeron que en Puerto Rico esa es la comida más famosa, entonces vamos para Puerto Rico, ¿me? Libro de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y dice así. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. ¿Desde dónde estás? Y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy debajo de la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Diga conmigo, asombrado. Yo creo que con la fe de alguien hoy Dios quedará asombrado. Se dirigió a los que lo seguían diciendo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se prepararon el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que tú creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta presencia hermosa. Gracias, Señor, porque hoy nos recordarás una vez más que tu palabra, Señor, está vigente. Hoy le hablarás, Padre, al que ha estado dudando, Señor, al que ha visto la adversidad, Señor, y volverá sus ojos a ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo hable por mí, Padre. Yo no tengo nada que ofrecer, Señor, pero tú tienes palabra de vida para nosotros.
Necesitamos escuchar de ti. Estamos hambrientos por una palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que este soldado, o este oficial, o este centurión viniera a hablar con Jesús, dice la Biblia que vino un leproso a él, y que cuando Jesús le sanó, dijo: ve y testifica todo lo que yo he hecho. Entonces, el punto número 1 que quiero hacer es que para reconocer y ver el poder de la palabra de Dios, tienes que saber que cuando Dios habla es para su gloria. Que cuando Dios habla no es para que tú te glorifiques, sino es para que su nombre se glorifique. Porque vinieron los discípulos una vez con Jesús y le preguntaron: este ciego, así ha estado de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo: nadie pecó, sino es para que mi nombre sea glorificado. Los procesos son para que el nombre de Jesús sea glorificado. Las tribulaciones son para que el nombre de Jesús sea glorificado. Muchos han querido quitar la gloria de Dios y traerse a sí misma cuando Dios cumple su palabra en tu vida. Pero para tú caminar en el poder de la palabra de Dios, tienes que reconocer una cosa, que es para Él. Es para su gloria que la palabra se cumple. Es para que Él se glorifique en tu vida que la palabra se cumple. Tú no pasaste depresión para andar: yo lo pasé. Si no lo pasaste para que tú cuentes de las grandezas de un Dios. Tú no pasaste lo que pasaste para que tú digas: por mi fuerza yo lo pasé, sino para que tú digas: hay un Dios que existe y que me libró. Es para que Él se glorifique. Aquí vino un centurión. Y por los que no saben, un centurión era alguien que estaba a cargo de 100 hombres, de 100 soldados. Por eso se le dice centurión. Entonces venía un centurión, y este centurión era de los centuriones romanos. Gente mala, diga conmigo: mala, muy mala. Los centuriones tenían la autoridad de que si un soldado ya no les rendía, ya no era fuerte, entonces los podían hasta matar. Si uno de sus esclavos ya no estaba suficientemente listo para una batalla, los podía matar. Pero este centurión era diferente. Diga conmigo: diferente. Son la gente diferente que hace cosas diferentes. Son la gente que dice: yo no quiero ser como el montón que hace cosas diferentes en su comunidad. Son la gente que dice: yo no quiero ser normal, las que desatan el reino del cielo aquí en la tierra. Son gente abnormales que hacen y provocan el reino del cielo aquí en la tierra. Entonces este centurión no vino por su propio deseo. Pudo haber desechado a su siervo y conseguir y agarrar otro, pero no vino por su propio deseo, sino vino con humildad. Y la humildad hace mucha falta en las iglesias. La humildad hace mucha falta en el mundo. La humildad es muy necesaria para hacer que Dios obre en tu vida. Porque dice que al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Y gloria a Dios que todavía lo mira. Imagínese eso, todavía nos mira. Aunque seamos altivos, todavía nos mira, pero nos mira de lejos. Y yo no quiero ser mirado de lejos de Dios. Yo quiero que Dios me mire de cerca. Y para hacer eso necesitamos gente humilde. Entonces vino no por su propia ganancia, sino que vino por una necesidad de su siervo. Necesitamos ver gente que cuando mire la necesidad en la iglesia no se quede quieto. Que cuando mire una necesidad en una familia no se quede con los brazos cruzados. Que cuando mire una necesidad en el mundo no se quede sentado. Usted tiene algo, usted carga algo que el pueblo, que la comunidad, que Allentown necesita, que esta iglesia necesita. Pero necesitamos gente que no se quede quieta. Necesitamos gente que cuando mire la necesidad hace algo al respecto. Entonces este centurión no tuvo, pero hizo algo porque su siervo estaba en necesidad. Para provocar la palabra de Dios en nuestras vidas hay que ser humildes. No hay que ser orgullosos. No hay que hacer cosas solamente para nuestra propia ganancia. ¿Sabe que hay gente que no mueve un dedo si ellos no ganan nada?
¿Saben que hay gente que no hace nada si no hay ganancia para ellos? Pero para provocar la palabra de Dios en nuestras vidas necesitamos ser gente que, aunque nosotros no ganemos nada, aunque nos critiquen, aunque en vez de ganar perdamos, pero con tal de ver la necesidad y hablarles de Dios, con tal de extender nuestras manos y hablarles de Dios, eso es lo que nosotros necesitamos. Mira, ese oficial romano había visto todos los maestros judíos, había visto todos los rabís judíos, todo aquel maestro que enseñaba el Viejo Testamento, él había conocido. Y yo estoy más que seguro que él intentó ir hacia ellos y decirles: mi siervo está enfermo. Pero después de escuchar las maravillas de Jesús, después de escuchar y ver lo que Jesús estaba haciendo, en vez de ir a un maestro, él fue a un Señor. Él fue el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser igual, porque muchas veces dependemos del pastor, dependemos que el profeta haga algo, dependemos de un maestro. Cuando usted tiene la habilidad de entrar al que sana, de llegar al que liberta, de llegar al que hace las cosas, porque somos instrumentos los que estamos aquí arriba. No dependa de nosotros. Jesús quiere una intimidad cercana contigo. Jesús quiere que tú te le acerques a Él. Entonces Él quizás había intentado los maestros, había intentado todo aquel que predicaba el reino de Dios, y nada pudo haber hecho hasta que se encontró con Jesús. Y tú tal vez probaste de todo. Probaste diferentes religiones, probaste diferentes pastillas, diferentes drogas, probaste diferentes cosas para llenarse, hasta que encontraste a Jesús, hasta que encontramos a Jesús. Y Jesús nos cambió, y Jesús nos libertó, y Jesús nos sanó, porque es Jesús el que puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer, solo Jesús. Por eso la gente se te acerca a ti, porque ayer les decía a los jóvenes, porque cargan algo que la gente tiene necesidad. Hay unos de aquí que cargan el don de sanidad, pero lo tienen dormido. Y hay gente enferma esperando a que tú te despiertes. Hay gente en necesidad esperando a que tú tomes la fe, a que tú tomes la iniciativa. Y cuando tú tomas la iniciativa y decides ser alguien que confía en la palabra de Dios, que cree en la palabra de Dios, ¿qué le contestó Jesús? Dijo: iré a sanarlo. Cuando tú crees en su palabra, cuando tú en verdad confías que Él lo puede hacer, Jesús obra tu vida. Jesús lo hace. Jesús empieza a caminar hacia ti. Jesús empieza a formar todo lo que Él necesita formar. Él viene hacia ti cuando tú tienes la confianza de que Él lo puede hacer. Porque Jesús dijo: iré a sanarlo. Hay gente que se acerca a Dios pidiendo cosas, pero ni confía que Dios lo puede hacer. Habemos gente que a veces nos acercamos a Dios pidiendo algo, pero en nuestro corazón decimos: no creo que lo haga, no creo que lo pueda hacer. Pero para acercarse a Jesús y querer que Él cumpla algo, hay que tener fe, hay que creer. Por eso yo quiero recordarle a alguien del poder de su palabra, porque necesitamos volver a confiar en la palabra de Dios, porque Dios es el único que no miente. Dios es el único que no engaña. Dios es el único que cuando Él dice algo se cumple, porque Él es el Dios de promesas. Por eso es muy importante de venir a Dios confiado en lo que tú le estás pidiendo que se va a cumplir, en que tú le estás rogando que se va a cumplir. Mira, este centurión le dijo Señor, no le dijo maestro, no le dijo rabí como en ese tiempo tenían acostumbrado, sino le dijo Señor. Y es porque cuando tú le llamas al Señor como Señor, algo pasa. No solamente cuando le llamas Señor, sino que cuando lo tienes como tu Señor. Es importante tenerlo como el Señor. Una oración sabiendo y teniendo a Dios como tu Señor cambia la atmósfera,
cambia la situación. Porque un Señor es que aunque Él diga que no, no te enojes. Que aunque Jesús responda que no, no te vayas. Cuando tú tienes a Dios como tu Señor, aunque Él te quite lo que por mucho tiempo has estado rogando que Dios lo sane, no te vas lejos de Él. Porque lo tienes como tu Señor. Porque has dicho que se haga tu voluntad. Porque has dicho no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Sino porque has dicho estoy completamente bajo tu autoridad. Eso es el tener a Dios como Señor. Y por eso este centurión vino a Jesús como Señor. Porque entendió que aunque Jesús diría que no, Él seguirá siendo Señor. Mira, aunque Jesús no te sane, Él seguirá siendo Dios. Si Jesús no te liberta, Él seguirá siendo Dios. Si Jesús no sana a aquella persona por la cual tú estás orando, Él sigue siendo Dios. Él siempre es Dios. Él seguirá siempre siendo Dios. Por eso es muy importante entenderlo como el Señor. Porque algo que he visto en muchas iglesias es que cuando Dios responde que no, lo primero que hacemos es huimos. Porque recibimos esta mentira diciendo, no, Dios lo va a hacer porque sí lo tiene que hacer. ¿Ha escuchado eso? Porque lo tiene que hacer. Pero Dios hace lo que es su voluntad. Y dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, aunque el mundo se esté al revés, es buena, agradable y perfecta. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios y aunque los niños se pongan como se quieran poner, aunque volviste al mismo lodo donde estás, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay que estar bajo la voluntad de Dios. Y este centurión entendía eso. Que hay poder en su palabra aunque diga que no. Hay poder en su palabra aunque Jesús no quiera. Era muy extraño a que un gentil, más un oficial romano, se le acercara a un maestro judío. Él decía en sí mismo, yo creo que él va a decir que no. Porque era súper extraño, no se miraba. Pero él entendía una cosa, que aunque Dios no lo hiciera, Él seguirá siendo el Señor. Cuando los 3 jóvenes se negaron a hincarse a la estatua de Baal, ellos dijeron, yo sé que mi Dios me va a salvar, pero ¿y si no? Todavía no doblaremos rodillas ante la estatua. Necesitamos ser gente que entienda que aunque Dios diga que no, todavía no doblamos rodillas ante el mundo. Todavía no vamos corriendo hacia el mundo, sino aunque Dios diga que no, nuestras rodillas siguen en el altar. Que aunque Dios diga que no, nuestras rodillas siguen hincadas. Seguimos agradecidos, seguimos dándole gloria, seguimos adorándolo, seguimos exaltándolo, seguimos dándole gloria. Que aunque Dios diga que no, una iglesia agradecida es la que mueve el corazón del Padre a la tierra. Y por eso quiero recordarles otra vez, hay poder en su palabra. Hay poder en su palabra. A veces no es la palabra que esperamos, pero es la palabra que necesitamos. A veces no es la palabra que nosotros queremos, pero es la palabra que nuestra vida necesita. Tú no quisiste pasar por lo que pasaste, pero mírate aquí. Tú no esperabas pasar lo que pasaste para llegar aquí, pero mírate aquí. Porque muchas veces los caminos no son lo que queremos, pero al final el resultado es lo que Dios quiere. Que nosotros estemos aquí y estemos adorándolo. Tenemos que entender que Él tiene toda la autoridad. Tú tienes que entender lo que Él tiene completamente toda la autoridad. Este centurión entendió porque dice, yo también soy un hombre de autoridad. Yo estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Y si yo le digo a alguien que venga, Él viene. Y si yo le digo a alguien que vaya, Él va. Porque Él entendía lo que era autoridad. Y cuando tú entiendes lo que es autoridad, tú dices, con el simple hecho de Dios mandar la palabra se cumple. Tú dices, con el simple hecho de Dios mirarme se cumple. Porque entiendes la autoridad de Dios. Este hombre entendía lo que era autoridad.
Y por su fe y el conocimiento de lo que es autoridad, él recibió lo que pedía. Por su entendimiento y confianza en la palabra de Dios, él recibió lo que esperaba, lo que él pedía. Muchas de las veces no recibimos lo que nosotros pedimos, porque Dios quiere que tú creas en lo que estás pidiendo. Muchas de las veces las promesas de Dios tardan en nuestras vidas, porque Dios está usando ese tiempo de espera para que tu fe se aumente, para que tú creas más en su palabra, para que tú creas más que Él lo hará. Jesús lo que pide de nosotros es fe. Mire, su palabra dice que si tú tuvieras fe como un grano, como una semilla de mostaza, le dirías a una montaña que se mueva y se moverá. Pero lo que muchos no entienden es que aunque esa semilla es muy pequeña, crece a ser un árbol muy grande. Y cuando es un árbol muy grande, la Biblia dice que da reposo a las bestias del campo y da reposo a las aves. Aunque dice su palabra que necesita ser así de pequeña para decirle a una montaña que se mueva y se moverá, no tiene que permanecer así de pequeña. Y muchos nos conformamos en tener la fe que tenemos ahorita, que no buscamos más. Porque la palabra dice que la fe viene al oír, y al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. Entonces hay gente que está esperando a que tu fe aumente para reposar en ti. Así como las aves reposan bajo ese árbol de mostaza, así hay a veces que tu familia está esperando que tú creas para ellos venir al descanso. Hay personas que dicen, yo no creo, pero tú podrás decir, ven, yo te doy la fe. Si tú no crees, yo creo por ti. Si tú no tienes fe, yo tengo fe por ti. Si tú ya no puedes, yo te doy reposo. I got you, yo te tengo. Hay gente que está esperando a que aumentes tu fe para poder descansar en tu fe. Madres, sus hijos van a reposar en su fe. Y es necesario que ustedes aumenten su fe para que sus hijos descansen. Cuando diga el médico, no, mi hijo tiene cáncer, y su hijo no crea, usted crea por él. Usted tenga fe por él. Lo que Dios quiere es una iglesia de fe que crea en su palabra. Mire, yo creo que esta iglesia va a crecer. Yo creo que esta iglesia va a crecer. Pero a veces no crece porque los que están aquí no estamos listos. Porque ¿de qué servirá que venga más gente si la fe que está aquí ahorita no aumenta? Por eso es muy necesario que antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros nos preparemos y tengamos suficiente fe para que cuando alguien nuevo venga y diga, no creo, no puedo hacerlo, la fe de casa los cubra. La fe de casa los cubra. Hay mucha gente que le han dicho, tú no serás nada, tú nunca vas a hacer nada con tu vida, y se han pasado toda su vida creyendo eso, y vienen a la iglesia y necesitan que una iglesia crea en ellos. Necesita que una iglesia crea que ellos sí serán alguien. Por eso es necesario que los que están en casa aumentemos nuestra fe. Crezcamos en la fe. Mira, la gente vendrá. La gente vendrá. Pero es necesario que los que están aquí saben o sabiéramos cómo administrarlos, cómo ayudarles, cómo apoyarles, cómo cubrirles. Por eso han tenido tantos ataques esta iglesia, porque es una iglesia que necesita estar unida para cubrir al nuevo que viene. No deje que el enemigo venga a dispersarlos. No deje que el enemigo venga a dividirlos, porque esta iglesia necesita estar unida por fe. Porque yo veo esta iglesia llena. Yo veo esta iglesia llena. Y los que están en casa necesitan estar preparados. Por eso vengo a recordarle a casa, a Allentown, a la iglesia Café, tenga fe. Tenga fe en su palabra, que no es palabra de hombre, es palabra del Dios vivo.
de un Dios que venció la muerte. Y es muy importante que antes de recibir lo que vamos a recibir, nosotros tengamos fe. Tengamos fe. Fe en su palabra. Había una mujer con flujo de sangre por 12 años. Y dice la Biblia que al escuchar que el Señor estaba paseando, dice la Biblia que ella salió de su casa y fue a tocar el manto de Jesús. Pero lo que no muchos entienden es de dónde vino esa fe. Y su fe vino en la palabra de Dios. Porque antes tenía el Viejo Testamento la gente y conocía lo que era el Viejo Testamento. Y en el último libro del Viejo Testamento hay una porción que dice: y los que temen a Jehová les nacerá el sol de justicia, y en su manto traerá sanidad. Ella creyó en lo que estaba escrito, y porque ella creó en lo que estaba escrito, ella caminó hacia la promesa que estaba escrito. Aunque esto sea un libro, aunque esto todos tengamos copias, este libro es vida. Este libro está vivo. Este libro está lleno de promesas. Este libro está lleno de palabras para su vida. El problema es que no la leemos. El problema es que no la conocemos. ¿Cómo vamos a saber que por sus llagas hemos sido sanos si no lo leemos? ¿Cómo vamos a saber que el doctor no tiene la última palabra si no lo leemos? ¿Cómo vamos a saber de que aunque corramos, Dios nos espera con brazos abiertos si no lo leemos? Eso es muy importante que lo leamos. Y esa mujer con flujo de sangre, dice la Biblia que intentó todo. Gastó mucho dinero en los mejores médicos, pero tocó solamente fe en una palabra para recibir su sanidad. A veces toca que tú solamente confíes en una palabra para recibir lo que estás esperando. A veces espera que tú tengas tanta confianza en una palabra para recibir lo que por tanto tiempo has estado orando. Porque has estado luchando, has estado batallando con ese flujo de sangre por 12 años. Pero una palabra cambió todo. Y el flujo de sangre la hizo débil. El flujo de sangre la hizo que la gente le dijera que era impura, que la gente la apartara. Pero ella no dejó de tener fe. Aunque tú vayas gateando, aunque te duela, pero llega y camina por una palabra. Estamos caminando por una palabra. Tú estás aquí por una palabra. Cuando tú creíste es una palabra, eso es lo que te tiene aquí hoy. Por eso sigue, porque la voz de Dios no se ha cerrado. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Y su palabra para tu vida no cambia. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Cuando tú tienes fe, la gente lo ve por las obras que tú haces. Porque esa mujer de flujo de sangre no solamente tuvo fe, sino actuó en la fe que ella tenía. Necesitamos actuar en la fe que nosotros tenemos. Necesitamos caminar en la fe que Dios nos ha dado. Necesitamos esperar la promesa de Dios, no con los brazos cruzados, sino provocando la promesa de Dios en nuestras vidas. Es muy necesario, iglesia, a que tú actúes tu fe. A que no solamente te quedas sentado en tu casa con la fe, sino que tú hagas algo para provocar esa promesa de Dios en tu vida. Cuando alguien tiene fe, se le refleja. Cuando alguien verdaderamente tiene fe, la gente lo nota. La gente lo ve. Y la gente se acerca a la gente que tiene fe. La gente se acerca a la iglesia que confía. La gente se acerca a una iglesia que tiene fe. Por eso yo sé que esta iglesia se llenará, porque yo veo que esta iglesia es una iglesia de fe. Por eso vengo a recordarte, no pierdan esa fe.
No pierdan esa fe. Sigan confiando en la palabra de Dios. Y es tiempo de actuar. Cristo viene pronto. Se los compartí a los jóvenes. Cristo viene pronto. Y si tú les has escuchado eso por 50 años, está 50 años más cerca. Porque Cristo viene pronto. Es necesario de actuar nuestra fe. Hay mucha gente esperando que alguien de la Iglesia Café se active, se despierte. Hay una gran necesidad allá afuera. Hay una gran necesidad en esta comunidad. Y yo sé que aquí hay gente que Dios le ha hablado en el secreto diciéndote: levántate. Y hoy viene un siervo desde Norte Carolina a decirte lo mismo: levántate. Cree en Dios, créele a Dios. Cree en lo que Él ha dicho. No dudes en lo que Él ha dicho sobre tu vida. No dudes en lo que Él ha dicho sobre tu familia. Porque aunque el médico diga enfermedad, su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanos. Que aunque el médico diga mortandad, muerte, su palabra dice que Él nos dio vida y vida en abundancia. Necesitamos ser gente que confíe en la palabra de Dios, que tenga fe en la palabra de Dios, que confíe y crea en lo que Dios ha hablado sobre ti. Iglesia Café, de parte de Dios les digo: no pierdan la fe. No dejen de caminar por dudar. Aunque dudas, sigue caminando, porque alguien te levantará en el camino. Aunque dudes, sigue caminando, porque Dios te levantará en el camino. Aunque dudes, sigue creyendo, sigue caminando, porque Dios te levantará, porque Dios lo cumplirá, porque Él lo cumplirá, porque Él no miente. Él no miente. Iglesia Café, créanle a Dios. Créanle a Dios.